La mayoría de los humanos quiere ser feliz. Pero, ¿qué significa eso? Desde el año pasado, las Naciones Unidas se atrevieron a medir la felicidad de los países. La idea es que la felicidad interna bruta también sea considerada un indicador de desarrollo. ¿Un país rico es necesariamente un país feliz? ¿Cuánto tiene que ver la desigualdad de ingresos con la felicidad de los chilenos, por ejemplo? Las respuestas en el siguiente informe especial de Carola Fuentes. Hola. Una pregunta. ¿Cuál es su objetivo en la vida? Mi objetivo en la vida es formar mi familia. Ser feliz, nada más. Disculpe que no puedo dar entrevista, está mi mayor ahí. Uy, qué pregunta, por Dios. Poder ser un buen padre de familia y poder darle felicidad a mi familia. Ser feliz. Eso, felicidad, nada más. Pregunta sencilla, al tiro. Al tiro, ¿no es cierto? Vamos al tiro. Bueno, lo primero que se me ocurre es disfrutar la vida. ¿Y la felicidad es importante para usted? Sí, es lo que tengo que buscar, que todavía que todavía no lo he conseguido. Ser feliz. Eso es lo que nos mueve a los seres humanos. En este preciso instante hay un debate mundial sobre la felicidad. ¿Se puede medir? ¿Se debe impulsar desde las políticas públicas? ¿Basta con que cada uno de nosotros se sienta feliz? ¿O la felicidad plena se alcanza cuando todos, como sociedad, compartimos una sensación de bienestar? Imagínate en una escala de 1 a 10, considerando todo, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Ser feliz te lleva a puras cosas buenas. Mejora tu salud, mejora tus relaciones interpersonales, mejora tu satisfacción con el trabajo. Son personas que buscan una mayor paz social, son personas que trabajan por disminuir la pobreza, pero además son personas que cuidan más el planeta. Es fundamental mirar el bienestar y la felicidad, pero también tenemos que hacernos cargo de las infelicidades, de los problemas de las personas. ¿Por qué los chilenos con tanto progreso económico, con tantos logros, se sienten inseguros? En la medida que más materialistas son las personas, más infelices son. ¿Y cómo vas a ser feliz si tienes tu futuro hipotecado? La gente de repente empieza a darse cuenta, empieza a decir, bueno, esto no es lo que yo quiero para mi vida. La ciencia y la felicidad de los últimos 40 años han mostrado que uno de los grandes determinantes de la felicidad es el altruismo o la capacidad de ayudar a otros o la capacidad de dar. Pequeñas personas en pequeños lugares están haciendo pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo. Esta es la historia de cómo un economista, un psiquiatra y un ministro de Bután lograron que los chilenos hablemos de felicidad. Colgando en los Himalayas, en la frontera entre China y la India, hay un pequeño reino de apenas 700.000 habitantes. Se llama Bután y su población ha crecido aislada del mundo, tanto que hasta 1989 ni siquiera tenían televisión. A pesar de su bajo perfil internacional, las autoridades de Bután están empeñadas en promover un cambio que podría marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Dejar de medir el desarrollo de los países por su crecimiento económico y sustituir el Producto Interno Bruto por la felicidad nacional bruta. La felicidad nacional bruta es un concepto creado por Su Majestad, el Rey de Bután. Jigme Tilly es el primer ministro de Bután. Aprovechando que está asistiendo a la Asamblea General de la ONU, lo hemos venido a entrevistar a Nueva York. En los años 70, nuestro rey se preguntó cuál debería ser el sentido y el propósito del desarrollo. Mirando a los países que son referentes en el mundo, el rey se dio cuenta de que todos se han enfocado al crecimiento económico y la prosperidad material, sin darle mucha importancia al bienestar humano y a la felicidad. Fue entonces que el rey llegó a este concepto de la felicidad nacional bruta, que es un cambio de paradigma, porque entiende el desarrollo como bienestar material
pero también como bienestar mental, psicológico y emocional, que se traduce como felicidad. En septiembre del año pasado, el gobierno de Bután logró convencer a todos los países miembros de las Naciones Unidas para que pensaran en la felicidad como un objetivo del desarrollo. Los países de la ONU escucharon nuestra propuesta en un momento en que los ecosistemas en el mundo estaban comenzando a fallar, con todo tipo de catástrofes naturales, con un sistema financiero en crisis y con la desintegración de muchas comunidades. Existía ya la sensación de que todo eso tenía que ver con una manera equivocada de medir el desarrollo y de que necesitábamos adoptar un set de indicadores más holísticos para medir el progreso humano. Hasta ese momento nadie sabía cuán felices éramos los habitantes del planeta, por lo que el primer acuerdo de los países de la ONU fue mandar a hacer el primer informe mundial de felicidad. Se lo encargaron al famoso economista Jeffrey Sachs, director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia en Nueva York. Existe la sensación de que los países ricos no necesariamente lo están haciendo tan bien como el crecimiento de su Producto Interno Bruto. La sensación de que estamos dedicando nuestras energías a cosas que quizás no nos están haciendo sentir mejor y que tienen consecuencias, como la pérdida de confianza y de comunidad, de ética y de honestidad en los gobiernos. Estas sensaciones se tienen que chequear, verificar, medir y examinar, y ese fue el propósito de este primer reporte mundial de felicidad. En abril de este año estuvieron listos los resultados y Bután llamó a una conferencia de alto nivel en la ONU para darlos a conocer. Yo estaba sorprendido. Organizamos todo para 250 personas, pero al final tuvimos tantas peticiones que llegaron 800 asistentes de 193 Estados miembros. Entre ellos había un chileno, Wenceslao Unanue. Había un interés tremendo. Imagínate que habían aproximadamente 600 personas el primer día de reuniones, el día 2 de abril, y no cupieron en la sala principal y tuvieron que habilitar otra sala adicional donde pudieron ver como por pantalla gigante lo que estaba ocurriendo. Unanue es economista y psicólogo de la Universidad Católica. Hoy es investigador de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Ha sido un pionero en impulsar el tema de la felicidad en nuestro país y fue el primer chileno en acceder al ranking que hizo la ONU. El informe mostró varias dimensiones de la felicidad, porque la felicidad no es una única variable, sino que hay diferentes formas de entenderla. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de felicidad, una de las formas de entenderla es la satisfacción con la vida. Y cuando se ranquean a los países en términos de satisfacción con la vida, por ejemplo, de un total de 156 países, Chile aparece en el lugar 43. Pero después, cuando se valoran los estados negativos, que tienen que ver con la preocupación, con la rabia, los enojos, ahí Chile empezó a aparecer bastante más abajo, apareció como en el 134 de 156. ¿Por qué los chilenos, al parecer, somos más enojones que el resto del vecindario? ¿Por qué si Chile tiene dentro de los mejores indicadores de Latinoamérica, por ejemplo, en términos económicos, por qué estamos tan mal en esos ámbitos? Uno de los problemas de Chile es la muy alta desigualdad de ingresos. Chile no es la sociedad más desigual en el mundo, pero está cerca de estar en el primer lugar de la lista. Y en sociedades desiguales, los niños de familias pobres no tienen una buena educación, no pueden desarrollar todas sus capacidades, son dejados atrás social y económicamente.
Y desde el punto de vista del país, son una pérdida de potencial económico. Lo que los países escandinavos dicen, y ellos sí están en el primer lugar de la lista de satisfacción personal, es que con una perspectiva más equitativa, ellos terminan siendo más eficientes también. Pero el estudio de la ONU demostró que no hay que ser escandinavo o un país desarrollado para tener altos índices de satisfacción con la vida. De hecho, el primer lugar de este ranking en particular lo tuvo un país latinoamericano, Costa Rica. Costa Rica ha ido tomando decisiones a lo largo de su historia en busca justamente del bienestar de su pueblo. Enrique Castillo es el canciller de Costa Rica y cree que en los resultados del ranking se refleja la inversión que han hecho en una sociedad más igualitaria. Y lo hemos logrado desarrollar hasta el punto de que en los hospitales públicos, que son los mejores del país, muy por encima de los hospitales privados, se encuentran ricos y pobres y padecen juntos sus enfermedades. Yo creo que esos son datos que llevan a fortalecer mucho el espíritu de una población, de un país, y que une a su gente y que las hace sentirse mejor. Los resultados del primer informe mundial de felicidad remecieron a las autoridades de varios de los Estados miembros. Y la totalidad de los asistentes a la reunión de la ONU, incluido Wenceslao, asumieron el desafío de descubrir por qué algunos países son felices y otros no. Lo que se ha descubierto hoy día, y que la ONU lo puso en su primera lista de prioridades, es decirle al mundo que nos hemos equivocado porque hemos dejado de lado otras cosas que también son muy importantes. Fundamentalmente de hablar de real calidad de vida o de hablar de felicidad. Como lo plantea el premio Nobel Stiglitz, lo que medimos es lo que hacemos. Entonces, si estamos todo el día hablando, todo el tiempo, de crecimiento económico y Producto Interno Bruto, estamos centrados en lo material. Pero si empezamos a medir la felicidad y empezamos a hablar de la felicidad, cambiamos el foco. Y por eso las Naciones Unidas llamó a esta reunión, porque el objetivo de la reunión es empezar a desarrollar una visión con expertos en el mundo en términos de cómo cambiar este paradigma. Y por eso se le llama el nuevo paradigma de desarrollo del milenio, que es un paradigma que se está trabajando y que uno de los principales objetivos es que ya en septiembre del año 2013 haya una propuesta concreta al Pleno de las Naciones Unidas. Aterricemos ahora todo este tema de la felicidad y sus mediciones a nuestro país. Y partamos por preguntarnos si los chilenos sabemos lo que queremos para la vida. Cuando uno le pregunta qué es lo que esperan a la vida, habitualmente responden ser feliz o estar bien. Daniel Martínez es psiquiatra, fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría y desde hace 6 años ha estado estudiando la felicidad de los chilenos. No desde el punto de vista de la economía, como lo plantean en la ONU, sino desde la medicina. Yo creo que falta mucha investigación integral del tema para saber cuán felices. Existen estos rankings, estas encuestas que se han hecho, pero todavía falta muchísimo. El año pasado, el doctor Martínez conoció a Wenceslao Unanue y lo invitó a integrar la Red de Relaciones Saludables, un grupo de profesionales de distintas áreas que se formó precisamente para promover el debate sobre la felicidad en Chile. Hay mucha gente que ayuda, mucha gente que trabaja por la felicidad de otros, mucha gente que investiga, pero pasaba que en general cada uno lo hacía en su grupo. Y lo que estamos tratando es de formar una red de personas e instituciones dedicadas a esto. Nosotros hemos dicho que queremos hablar de la felicidad en serio. Vamos a comenzar este desayuno especial, este desayuno feliz. Y yo los invito a pasarlo bien esta mañana. Vamos a escuchar algunas reflexiones importantes. La Red de Relaciones Saludables comenzó ofreciendo pequeños desayunos y conferencias, pero ha sido tanto el interés entre los asistentes que las reuniones se fueron haciendo cada vez más masivas. Esto ha ido tomando un carácter de movimiento. Con nosotros Humberto Maturana.
¿Cómo es que a los seres humanos les importa lo que les sucede a otros seres humanos? Busqué la felicidad en el bosque, tuve perfume de los eucaliptos, de los pinos, y tampoco la encontré. Yo soy un paranoico al revés. Pienso que toda la gente quiere hacerme feliz. Yo creo que hay una necesidad justamente de nuevamente creer en los otros. Pequeñas personas en pequeños lugares están haciendo pequeñas cosas que pueden cambiar el mundo. Ahora, si la mayoría de los chilenos dice que su objetivo en la vida es ser feliz, ¿estamos también todos de acuerdo en qué entendemos por felicidad? Hay muchos chilenos que tienen momentos de felicidad. Ponen la felicidad en la risa, en los placeres. Pero claramente uno ve que esa es una felicidad que a largo plazo no es plena, no es integral. ¿Qué es entonces la felicidad? ¿Es un estado de ánimo? ¿Es una emoción? ¿O algo más profundo? Es un fin en sí mismo ser feliz. Nuria Pedrals es psicóloga, pertenece a la Red de Relaciones Saludables y dirige el curso Cómo ser más felices en la Universidad Católica. La felicidad, desde el punto de vista científico, se define como un estado subjetivo de bienestar, en donde involucra distintas dimensiones. Involucra, por un lado, las emociones, involucra el tipo de relaciones interpersonales que tú tienes, el propósito en la vida, las metas que tú tienes, el compromiso que tú tienes con tus fortalezas, con tus talentos, la manera que tú te involucras en el trabajo. Por eso es que cuando tú quieres medir la felicidad, tienes que incluir todas estas dimensiones. Nuria trabaja con un equipo de expertos en psicología positiva, una corriente científica que estudia las bases del bienestar psicológico. Antes, ¿te acuerdas que hablar de la felicidad era como que nadie hablaba mucho? Yo te diría que hace como 10 años atrás comienza esta corriente de la psicología positiva a decir, a ver, hemos pasado un siglo entero hablando de todo lo que nos hace mal o todas las distintas patologías que podría tener el ser humano. ¿Por qué no empezamos a estudiar científicamente cómo hace el ser humano para funcionar bien, para funcionar en su máximo nivel? Hemos visto que el cerebro tiene mucho que decirnos y hablarnos respecto a lo bien que nos hace que predominen las emociones positivas. ¿Y somos los chilenos conscientes de lo bien que nos hace ser felices? En los últimos meses, Wenceslao Nahue ha estado recorriendo el país haciendo esta pregunta a los más variados auditorios. ¿Por qué debiera ser la felicidad algo que nos importa? Hoy día, el fundador de lo que se conoce como la psicología positiva o bien la psicología de la felicidad, Martin Seligman, trabaja arduamente en programas para poder ayudar al ejército, a la marina de los Estados Unidos y de otros países a poder ser personas más felices. Esas personas más felices en estas diferentes ramas se ha demostrado también que son personas que terminan con un funcionamiento mejor, que pueden recuperarse con mayor facilidad, por ejemplo, ante eventos traumáticos como las guerras, como las protestas. La felicidad en definitiva le hace bien también a los países, porque personas más felices hoy día se ha descubierto que también son personas que luchan con más fuerza por lo que se conoce como la paz social. Los estudios han demostrado también que la felicidad le hace bien a la salud. Las personas más felices tienen sistemas inmunológicos más robustos, tienen menos tendencia al estrés. Las personas a las que se les inyectan virus se recuperan más rápido. Las personas que son más felices se recuperan más rápido también de cirugías mayores, y las personas que son más felices tienen una mejor química corporal en términos de la presión sanguínea, de la presión cardíaca, y en eso tampoco hay duda. Y se sabe además que las personas más felices tienen mejores expectativas de vida.
Se estudió a 750 personas que habían sido nominadas a los premios Oscar. Aquellos que habían ganado los premios Oscar, en promedio, vivieron 4 años más. Piensen en lo siguiente, en una escala de 0 a 10, considerando todo en su conjunto, ¿qué tan felices están con su vida o qué tan satisfechos están con su vida? Antiguamente se tendría a pensar que eso era tan subjetivo que no tenía mayor validez. Pero hoy en día, gracias a los avances, por ejemplo, de la neurociencia, gracias a los avances en la metodología de investigación, se ha podido comprobar que la felicidad es sumamente medible y puede ser una variable que es controlable y es estable, incluso en términos de su validez y su confiabilidad. ¿Se puede medir biológicamente la felicidad? Sí, se puede medir biológicamente. ¿Por qué? Porque hoy en día, con los avances en la tecnología de los resonadores funcionales, se puede evaluar y se ha mapeado el cerebro. Y se ha descubierto, cuando hay emociones positivas, qué parte del cerebro se ilumina. En la misma Universidad Católica está el Laboratorio de Neurociencias que dirige el doctor Francisco Aboitis. ¿Se conocían, cierto? Sí, alguna época sí. Yo vengo acá a preguntar cómo se puede medir, si se pueden ver cosas como la felicidad en los cambios en el cerebro. Lo que vemos es la actividad del cerebro mientras la persona está realizando una tarea determinada, que en este caso es una tarea de reconocimiento de emociones. Son electrodos que están midiendo la actividad cerebral aquí en el cuero cabelludo. Si bien en Chile la neurociencia aún no ha estudiado específicamente la felicidad en el cerebro, sí se han investigado algunas de sus zonas y su relación con algunos sentimientos. Esta región, que se llama la ínsula, es una especie de sensor de nuestro estado interno. Nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Te hace consciente tus estados de bienestar o malestar. Gracias al análisis de este tipo de imágenes, hoy la felicidad se está estudiando científicamente. Hay estudios que han mostrado que emociones positivas tienden a estar asociadas al hemisferio izquierdo y emociones negativas al hemisferio derecho. Esto es muy parecido a lo que pasa con el coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual es totalmente cuantificable. Y tú también puedes desarrollar una medida de bienestar que es totalmente cuantificable y que, tal como el coeficiente intelectual, se correlaciona con ciertos patrones de actividad cerebral, ciertas funciones cerebrales, etc. Pero una cosa es detectar el bienestar en su cerebro o en el mío, y otra es tratar de medir la felicidad de una sociedad, de un país entero. Es posible medirla objetiva y subjetivamente. Dimensionar cuán felices o infelices somos los chilenos y descubrir por qué. A eso es a lo que se han abocado este año el doctor Martínez, desde la ciencia, y Wenceslao Unanue, desde la economía. Los economistas nunca se quisieron meter en el tema de la felicidad porque plantean que definitivamente no se podía medir. Pero la verdad que todos los años de investigación muestran que sí se puede, entonces ya no hay duda de que se puede medir científicamente. Absolutamente. Lleva bastante tiempo este trabajo de muchos científicos sociales, psicólogos, sociólogos, incluso filósofos, ¿no es cierto?, que están trabajando, y neurocientistas también. Y las distintas medidas tienden a ser bastante consistentes entre sí. Entonces, los estudios que trabajan con electrodos, ¿no es cierto?, que van midiendo lo que está pasando en el cerebro, son bastante coherentes con las encuestas que preguntan por distintas medidas de bienestar subjetivo. Pablo González trabaja en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Es el coordinador en Chile del Informe Anual de Desarrollo Humano, que desde hace 16 años evalúa precisamente el nivel de progreso de los países. ¿Para qué el desarrollo? El desarrollo es para tener más PIB per cápita. Hace tiempo que el PNUD viene planteando que no es así. O sea, los informes de desarrollo humano nacieron precisamente para poner otros temas sobre la mesa. Que el desarrollo humano tiene que ser para que las personas puedan construir los proyectos de vida que desean y generar las herramientas para que eso sea posible. No se trata de reemplazar el PIB per cápita como indicador o de reemplazar las tasas de desempleo o la expectativa de vida. Se trata de mirar también esta otra variable, de complementar el enfoque y de trabajar en todo espacio de desarrollo que importa, no solo en variables monetarias.
Siguiendo el interés que hay en el mundo por el tema, este año el informe se enfocó en medir el bienestar subjetivo de los chilenos. Es un desafío también, pues no todos están convencidos que esto sea necesario o que sea posible llevar esta perspectiva a la práctica. Frente a estas dudas, nuestro informe plantea que no solo es posible, sino que cada vez es más indispensable. Y le solicitamos que permanezca sobre la tarima para hacer entrega a su excelencia del Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD 2012, Bienestar Subjetivo, el desafío de repensar el desarrollo. Así, a mediados de agosto, el debate sobre la importancia de medir la felicidad que hace tantos años se había iniciado en Bután y que el 2011 se discutió en la ONU, llegaba hasta La Moneda. Yo creo que en esto estamos en pañales, estamos tratando con humildad, con prudencia, de acercarnos a algo que va mucho más allá del ingreso per cápita, del producto, de la inversión, de la inflación, y que se acerca a lo que hace la diferencia entre la felicidad y la no felicidad. Y creo que este es un desafío que tenemos que enfrentar y que lo estamos enfrentando en forma tardía. El informe tiene 400 páginas y decenas de estadísticas con la foto de cómo nos sentimos los chilenos. Por ejemplo, le preguntaron a la gente en una escala del 1 al 10 cómo sentían su satisfacción vital. Y los resultados mostraron que se sienten mejor los estratos más altos que los que tienen menos ingresos. Y esta diferencia se repitió en otros indicadores, como el de la soledad. Es más conocida la desigualdad de ingresos, pero en estas dimensiones también existe desigualdad. Por ponerte un ejemplo, en el tema de los vínculos aparece que el 42% de los chilenos y chilenas del grupo E, que es el más pobre, se siente solo con frecuencia o declara no tener amigos. Contra solo un 14% del grupo ABC1 o un 5% en el no tener amigos. Entonces hay también una desigualdad que es menos vista y que afecta en la posibilidad de tener bienestar subjetivo individual. El informe corroboró además una tendencia que se viene observando desde el año 96 y que se ha convertido en un rasgo característico de los chilenos. Mientras la satisfacción individual, el bienestar subjetivo individual es alto y va creciendo en el tiempo, el bienestar subjetivo con la sociedad, la confianza en las instituciones, la evaluación de oportunidades que entrega Chile es bajo. Y en este sentido, las respuestas de los encuestados llaman la atención. Un 74% cree que alcanzar la felicidad depende de uno mismo y solo un 15% de las oportunidades que nos entrega la sociedad. El informe encontró una explicación para estos resultados. Nosotros hacemos un análisis del discurso a través de estudios cualitativos, hacemos un análisis de lo que dice la publicidad en Chile, lo que dice la industria que trata de vender felicidad, lo que dicen los libros más vendidos de autoayuda. Lo que encontramos es un concepto de felicidad privada que hay que parapetarse en el espacio fuera de lo público, en la cual aparece la imagen de un guerrero que tiene que defenderse contra los otros, contra la sociedad y sobreponerse a ella para lograr sus metas y su felicidad individual en la parcela de lo privado. Entonces, no hay un concepto del nosotros asociado a la palabra felicidad. Podérsela solo, apechugar o rascarse con sus propias uñas. Son frases que en Chile se escuchan con frecuencia, mucho más que en otras partes del mundo. La Universidad de Sussex, en el Reino Unido, hace pocos meses, se generó un estudio súper relevante. Se midieron los niveles de individualismo de 36 países, de los 5 continentes. Y lo asombroso de eso es que Chile en uno ranqueó como el segundo más individualista de toda la muestra y en el otro ranqueó como el primero más individualista de toda la muestra. ¿Por qué estos resultados? ¿Qué nos está pasando a los chilenos?
cada vez más solos, estamos cada vez más individualistas. Marianela De Negri es psicóloga de la Universidad de la Frontera y fundadora del Centro de Investigación en Psicología Económica y del Consumo. Tú no puedes construir sociedad sobre la base exclusivamente de la individualidad, que además es una base que está muy arraigada en el modelo económico también. O sea, el modelo económico se centra en el desarrollo individual. Si tú piensas esta imagen del modelo que es tan vieja, que es de los años 50, la del sueño americano, digamos, el sueño americano está centrado en tu desarrollo individual. Que además la publicidad te lo dice todos los días, o sea, sé tú mismo, obedece a tu ser. La felicidad es lejos el concepto más recurrido por los publicistas. Y no por casualidad, sino porque han estudiado la psicología de los consumidores. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos construyendo nuestro yo y nuestra autoestima. Tenemos un yo real, que es lo que yo soy, pero tenemos un yo ideal también, que es lo que yo quisiera ser. A ese espacio entre mi yo real y mi yo ideal es que llamamos el espacio de discrepancia. Ahí se sitúa el consumo. Porque yo no me voy a poder sustraer de comprar o de consumir aquello que me acerca a mi yo ideal. Por ejemplo, si yo soy bajita y quiero ser alta y voy pasando por una tienda donde veo unas chalitas con un taco así, yo no lo voy a pensar. Voy a entrar y me las voy a comprar. Y en el momento que me las pongo me siento más alta, por lo tanto reduzco mi discrepancia. ¿Y más feliz? En ese momento. En ese momento. ¿Y después? Pero después me la saco y vuelvo a ser bajita. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué pasa con la gente que para comprarse endeuda? Eso afecta también. Uno piensa que en el sentido común, que tiene insomnio, preocupaciones, pero ¿eso es real o es parte del mito también, que la gente está complicada por eso? Afecta. O sea, gran parte de los problemas de salud mental están vinculados también con el sobreendeudamiento, con esta sensación de agobio permanente, de cómo salgo, digamos, de esta situación. Los estudios muestran, por ejemplo, que trabajadores muy endeudados, ¿ya?, bajan su productividad laboral. Aumenta la tasa de accidentes y disminuye la motivación por el trabajo. ¿Por qué? Porque están solo pensando en cómo salir del hoyo. En Sussex, Wenceslao Nanue también ha investigado la relación entre consumo y felicidad. Estamos haciendo comparaciones entre los británicos y los chilenos en términos de lo que se conoce como materialismo. Se ha medido qué tanto la gente busca la fama, qué tanto busca el dinero, qué tanto busca la imagen o verse bonita, lo cual no es malo. ¿Sí? El tema es que cuando yo esa búsqueda de eso material lo pongo como más arriba de lo que es lo intrínseco, por ejemplo, las relaciones con la familia, con los amigos, el autodesarrollo, etc., mientras más yo valoro eso extrínseco en términos de lo intrínseco, más materialista soy para la ciencia. Y lo que sí se ha encontrado es que Chile, en la medida que más materialistas son las personas, más infelices son. Las personas más materialistas terminan siendo más depresivas, terminan siendo más ansiosas, terminan teniendo mayores problemas físicos. La verdad es que la salud mental es un tema preocupante en la realidad chilena. De partida está invisibilizado.
Las cifras nos dicen que hay problemas de salud mental. De alguna forma este crecimiento acelerado no ha considerado a veces la salud mental, cómo le afecta emocionalmente, humanamente o vincularmente a las personas. Y eso es grave. Uno podría encontrar ahí temas tan significativos como la desconfianza, como el miedo, que están muy presentes en la sociedad actual y que implica no poder a veces construir sueños colectivos. Hay muchas señales que alertan sobre lo que está pasando con nuestra salud mental. La mitad de los chilenos tenemos problemas para dormir. 1 de cada 3 consultas del sistema público se puede asociar a trastornos ansioso-depresivos. Y la primera causa de las licencias médicas se debe precisamente a problemas psicológicos. A todo lo anterior se suma una alarmante automedicación. En la medida que el país se desarrolla y no hay una preocupación por el bienestar subjetivo, por la emocionalidad, por la salud mental, hemos ido aprendiendo que frente a los problemas internos, que no entiendo por qué me siento mal y que no tengo el tiempo para dar una respuesta a la reflexión, lo que hago es tomar un fármaco, que es un objeto externo, para solucionar algo interno. Le da una solución rápida y sin menor esfuerzo. Esta falta de tiempo, esta necesidad de buscar algo que... Buscando entender por qué no somos más felices, el doctor Martínez ha sistematizado las diferentes investigaciones y algunas de ellas son muy preocupantes, sobre todo las que ha estado entregando la OCDE desde que somos miembros. Dentro de los países de la OCDE, Chile, luego de Corea, es el segundo país que ha aumentado más la tasa de suicidio en los últimos años. Esto es muy significativo porque uno podría preguntarse por qué la gente quiere morir. A lo mejor habrá un porcentaje que uno dirá, existen ciertos aspectos más estructurales, más caracterológicos, más de enfermedad mental, pero también hay una gran cantidad de gente que a veces piensa morir e intenta morir porque lo está pasando mal con la vida. Porque de alguna forma su historia de vida se ha topado con exigencias y con demandas que a veces no ha podido satisfacer. Los datos duros dicen que desde 1995 hasta el 2009, la mortalidad por suicidios aumentó en nuestro país en un 55%. En esos mismos 15 años, el Producto Interno Bruto creció en 65%. Comparativamente, se ha hablado muy poco de la primera de las cifras. Este es un indicador del estado afectivo de las personas. Lo ideal es ir por la vida teniendo amor, cariño, aprecio, orgullo y no irritación, molestia, cansancio, envidia. Y tenemos el ordenamiento en América Latina. Vean que cuando uno piensa en crecimiento económico en América Latina aparece el milagro chileno. Pero cuando ustedes piensan en términos de indicadores de felicidad, Chile aparece muy mal en América Latina. Desde que se conoció el informe de felicidad mundial de la ONU, expertos de todo el mundo han estado revisando los resultados. Mariano Rojas es economista mexicano y hace poco estuvo en Santiago analizando el desempeño de nuestro país en este ranking. ¿Qué razones llevaron a Chile a no figurar como un país feliz? El argumento es un desbalance de vida. Mucho trabajo hacen que uno se quede y se queda hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces usted llega cansado a la casa, no ve a los hijos, lo cual tiene un efecto de largo plazo también. Los hijos que crecen sin presencia de los padres tienen menor autoestima y más problemas de largo plazo.
es un desbalance que se refleja en crecimiento económico. Si usted trabaja mucho, su esposa también, por supuesto que va a haber más ingreso, pero no tiene tiempo para el ocio, para las relaciones familiares, los amigos. Según Rojas, ha llegado el momento para que los países como Chile pasen de recopilar y analizar las estadísticas y los rankings a aplicar en algo concreto todo el conocimiento que ya se tiene. Ya no es solo estudiar de manera científica la felicidad, sino tratar de hacer política pública para elevar la felicidad de las personas. Las políticas públicas están para mejorar la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, se ha tendido a plantear de que debieran existir muy bajos costos de despedir a alguien. ¿Por qué? Porque en el fondo, en la medida que te es fácil despedir a alguien como empresa, hay menos desempleo porque hay mayor rotación, las empresas pueden contratar y despedir, etc. Pero resulta que las investigaciones en felicidad y en bienestar de las personas han demostrado que la mayor pérdida viene asociada no al ingreso. De 3/3, 1/3 del bienestar y la felicidad cae debido a que perdieron el ingreso, pero 2/3 cae debido a que perdieron sus relaciones sociales, por ejemplo, sus compañeros de trabajo, la autoestima se les fue por el suelo y eso no se recupera nunca. Entonces, si queremos construir mejor sociedad, debiera ser más difícil despedir a alguien, porque llegar y despedir a alguien puede ser cómodo para la empresa, pero para la satisfacción y para el bienestar de la población es muy malo. ¿Qué van a decir los empresarios de esa respuesta? Bueno, yo creo que al principio puede que no les guste, pero después les va a gustar. ¿Por qué? Porque resulta que se ha descubierto que la felicidad, que las personas cuando están felices en las organizaciones son más creativas, son más innovadoras, rotan menos, se ausentan menos y son más productivas definitivamente. Cuando se entiende el tema, cuando hay una sociedad feliz, basta ver los países desarrollados, basta ver los países nórdicos, Dinamarca, Noruega. Esos países son mucho más productivos que nosotros y a la vez son países más felices. En nuestro país, el gobierno ha estado mirando con curiosidad el debate internacional sobre la felicidad. De hecho, en mayo pasado, invitaron por primera vez en la historia a una autoridad del reino de Bután. Quisiera darle la bienvenida a nuestro país al ministro de la Felicidad de Bután, que es un hombre que nos sorprende un poco porque no conocemos los ministros de muchas cosas, pero no los ministros de la felicidad. Karma Chitin es en rigor secretario de la Comisión de Felicidad Nacional Bruta de Bután. Él tiene la misión de coordinar que los 10 ministerios del gobierno trabajen juntos para conseguir la felicidad de los butaneses. Me explicaba el ministro que él, aparte de mirar el desarrollo económico, ellos tienen algunos otros indicadores que quería mencionar: el bienestar psicológico de las personas, la vitalidad comunitaria, es decir, cómo anda la familia, cómo andan las relaciones sociales, y al final una manera de medir si la gente se siente sola o no se siente sola. Su visita causó bastante interés en nuestro país. Irremediablemente bautizado por nuestra prensa y las autoridades como el ministro de la felicidad, Chitin dio varias entrevistas y se reunió con los expertos chilenos en el tema. A Chitin le gustó Santiago, sobre todo la vista a la cordillera, y le pidió a sus escoltas que lo llevaran a conocer nuestra artesanía. Oh, peacock. I believe that your designs and Bhutanese designs are similar. Yeah, very similar. This is a very typical craft made out of alpaca wood. Wood? Wool. The lap. Is it the? Alpaca is an animal. What sort of animal? Is it like llama? Los estudios de la felicidad muestran que para ser feliz necesitas un fuerte sentido de ti mismo, y eso viene de un fuerte sentido de la identidad, y la cultura es el fundamento de la identidad.
culture. No, it's an art form where they use dots to draw, right? Very patient art. Yeah. This looks like pointillism. Yeah? ¿Y qué le parece esta contradicción que tenemos en Chile, de ser los más ricos de la región, pero no los más felices? ¿Qué diría usted? Quizás la fuente de la infelicidad en Chile es por estar tan enfocados en ser competitivos, y eso es lo que aumenta los niveles de estrés, porque eso es lo que pasa cuando uno se enfoca en una sola cosa, y lo que uno necesita es un balance. El mejor balance para combatir el estrés en esta clase de ambiente es, de hecho, volcarse hacia tu lado espiritual. Puede ser meditar o yoga, o solamente pasar tiempo con la gente querida, ir a una caminata, jugar fútbol. Una vez que te conectas con tu interior, te gusta mucho hacer estas cosas. Pero hoy en día no pensamos en esto lo suficiente. Estamos enfocados solamente en trabajar, y el poco tiempo libre vamos a los malls. Y así se nos pasa la vida, más y más rápido. No es que Bután sea el país más feliz del mundo, pero lo que los hace especiales son estas mediciones detalladas que están haciendo del bienestar de los butaneses, sobre todo porque les permite detectar cuando hay problemas y así invertir para solucionarlos. Monitoreamos el uso del tiempo en 3 áreas: trabajo, distracción y sueño. Las 3 son igualmente importantes. Tu trabajo, porque es lo que le puede dar sentido a tu vida. El tiempo libre lo necesitas para estar con tus seres queridos y hacer cosas que te dan bienestar. Y dormir, que es mucho más importante de lo que se piensa, porque necesitamos regenerar nuestro sistema cada día. No, welcome. Thank you, Minister. Let's go to the UNDP meeting. Ese mismo fin de semana, el doctor Martínez y su red lograban concretar uno de sus primeros sueños: organizar el primer gran encuentro de relaciones saludables y felicidad en Santiago. Y el invitado estrella fue Karma Chitín. Una de las grandes enseñanzas que nos trajo el ministro de la Felicidad de Bután es cuando nos decía que ellos dividían el día en 8 horas. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para descansar y pasarlo bien. En general, la mayoría de los chilenos no tenemos las 8 horas ni para dormir y usamos mucho menos para descansar o pasarlo bien. Los 2 días que duró el encuentro llovió a cántaros en Santiago y a pesar de eso, el resultado sorprendió a los organizadores. La gente a veces no entendía muy bien qué iba a pasar en este encuentro, pero finalmente fueron 2.100 personas en este encuentro estos 2 días y hubo mucha gente que lo vio por diferentes medios, y una de las premisas obviamente de la felicidad es que tiene la capacidad de propagarse y contagiarse. Las charlas y exposiciones se ofrecieron en 6 salones simultáneos que estuvieron siempre llenos. Lo que queremos conocer, entonces nos vamos a ir a saludar. La forma en que vamos a ir a saludarnos va a ser a lo yoga de la risa. Entonces va a ser así: hola. O sea, con esa pequeña sonrisa ya se están produciendo las hormonas de la felicidad, ¿ok? Pero para que ustedes entiendan bien esto, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a imaginarnos que tenemos un limón. Nuestro cuerpo se describió. Lo mismo ocurre con la risa. No es necesario que tú te rías a carcajadas. Si tú sonríes, tu cuerpo ya empieza a crear las dopaminas. Estás creando un analgésico dentro de tu cuerpo.
Desde actividades grupales como el yoga para la risa hasta obras de teatro, películas y ponencias de los expertos en el tema. Las personas más felices tienen más éxito. Y eso es interesante porque nosotros normalmente pensamos que quienes tienen más éxito son más felices. Pero al parecer lo que funciona es al revés. Entre los expertos hubo varios extranjeros. Vanessa King es una psicóloga británica y dirige Action for Happiness, o Acción para la Felicidad, una organización que busca influir en los políticos y apoyar a los ciudadanos en la búsqueda del bienestar. Muchas veces las personas dicen que lo que más quieren en la vida es que sus hijos sean felices. Pero cuando les preguntas qué están haciendo para eso, no siempre lo saben. Les cuesta diferenciar qué es lo importante y qué no. Y cuando sí saben, no siempre lo ponen en práctica. Lo que nosotros hacemos es ayudarlos con algunos tips para que puedan distinguir qué es lo importante para ellos y también para que lo hagan, para que tomen acciones. Por eso el nombre, Action for Happiness. Tienen una página web que recibe más de 500,000 de visitas al mes. Entrega mucha información, gran parte basada en datos científicos, y además es muy accesible y fácil de usar. Aquí pueden encontrar muchas ideas sobre qué hacer. Creo que es evidente que la gente está hambrienta de estas cosas, dado el nivel de interés y de apoyo que tenemos. Today. Wonderful today. We've never had so much. Una de las secciones que más le gusta a las visitas es donde salen las 10 claves para ser feliz. Y la primera de ellas es giving, que en español significa dar, porque se ha descubierto que el altruismo tiene un gran impacto en la felicidad. Don't worry. A helping hand is here to show us another way. And it's backed up by the latest science. Did you know that doing something good for others lights up the same part of the brain as treating yourself? The results are clear. Doing good feels good. Es una especie de win-win. Yo gano y al mismo tiempo beneficio a otros. Y así es como se construye comunidad. Lo que esperamos es que las personas a través de iniciativas como la nuestra se sientan inspiradas, realmente inspiradas, para hacer una diferencia donde ellos viven, hacer un jardín comunitario o tener una fiesta de barrio. Todas son acciones para la felicidad. Action for Happiness ha crecido exponencialmente desde que fue creada hace apenas un año, pero sus fundadores están conscientes de que falta mucho por hacer. Creo que va a tomar tiempo hasta que todos los gobiernos implementen estas cosas. Y no hay que olvidar que en algunas partes puede ser un tema controversial, pero es un comienzo. Y es un buen comienzo. Y las conversaciones que estamos teniendo hoy día no las podríamos haber tenido hace 5 años. Y eso es extraordinario, que la gente esté hablando de estas cosas. Creo que es un momento muy importante en la historia para nosotros. El mundo está cambiando. Tuve la oportunidad de participar en la reunión de las Naciones Unidas hace algunos meses, donde creo que se empezaron a discutir temas que van a cambiar la forma de mirar el mundo. Wenceslao Nanue viajó especialmente desde Inglaterra para exponer en este encuentro. No decimos que la felicidad es la única solución, pero sí la investigación científica ha demostrado que puede ser una de las grandes herramientas para hacernos salir de los problemas que estamos viviendo. Aprovechando que había conocido a Karma Chitín en la reunión de la ONU, Wenceslao organizó una reunión a puertas cerradas con un pequeño grupo de economistas chilenos, algunos de ellos funcionarios de gobierno interesados en saber si ya hay otros países siguiendo su camino. Sí, tenemos varios ejemplos. Algunos a nivel comunitario, como en Brasil. Otros a nivel de gobierno local, como en Japón. También en Tailandia y Australia, aunque están más enfocados en la salud. En Francia, el presidente Sarkozy ha sido un gran impulsor. Y David Cameron, en el Reino Unido, está haciendo un muy buen trabajo. ¿Y puede recomendarnos un plan de acción?
Mi recomendación para comenzar una discusión sobre este tema es no partir hablando de la felicidad mundial, porque llegar a esa definición puede ser de difícil acuerdo. En vez de eso, pensar en qué es lo que falta en términos de desarrollo, pero en el sentido del verdadero progreso. Chitín regresó ese fin de semana a Bután, desde donde sigue monitoreando el trabajo asignado tras la reunión de abril pasado en la ONU. Los resultados deben estar listos para presentarlos a la Asamblea General del próximo año. Si como país nos interesa crecer, desarrollar, ¿no? Wenceslao Unanue volvió a Sussex, donde sigue investigando la relación entre felicidad y economía, y ha viajado un par de veces a Chile para exponer frente a empresarios y académicos. Cada vez pudiéramos sumar más gente. El doctor Martínez sigue en Santiago liderando la red de relaciones saludables y en estos momentos prepara los detalles para realizar el segundo encuentro sobre felicidad en abril del próximo año. La última ceremonia del encuentro de este año fue un reconocimiento a quienes han estado trabajando por poner el tema en el debate en nuestro país. Ojalá realmente esto sea un estímulo para seguir trabajando, muchos lo hacen acá, en buscar también la felicidad de otras personas. Muchas gracias y nos estaremos viendo mañana. La invención de la máquina a vapor cambió los paradigmas del desarrollo industrial. Lo mismo sucedió con la llegada del microchip y el nacimiento de la era tecnológica. ¿Puede ser considerada la felicidad como un nuevo motor para el desarrollo de los países? Algunos creen que sí. Otros señalan que la felicidad siempre será algo efímero e ilusorio. En fin, todos los que trabajamos en Informe Especial, les deseamos a ustedes que pasen una feliz Navidad y un muy buen año nuevo, aunque sean efímeros. Eso es todo por esta segunda temporada 2012 de Informe Especial. Será hasta el próximo año. Gracias y buenas noches.